ahora lo que nos compete es la literatura y los libros y algo más, la columna, que me comentaste algo hoy, pero creo que me diga al aire más o menos que querías Sí, hoy hablar. traje para innovar un poco y en la variedad de temas que vemos lunes a lunes, traje tres libros que con la tranquilidad tanto para vos como para quienes están del otro lado que no me van a tener que aguantar mucho porque la idea es utilizar más o menos el mismo tiempo que uso. Lo que pasa que ¿por qué tres libros? Porque están ligados a una persona que fue Juan Bucetich y una ciudad que es La Plata. ¿Por qué? Porque en el libro uno que voy a presentar, anda esa. Perfecto. Este es el libro de Federico Andajasi, que es Las huellas del mal. Es una novela histórica que relata de una manera muy interesante el primer caso a fin del siglo XIX donde se utilizó el método de huellas digitales creado por Juan Bucetich para dilucidar un horrendo crimen que hubo en Necochea donde mataron a dos niños. A mí lo que más me llamó, o sea, yo sabía de Juan Bucetich, un inmigrante croata que inventó este método que fue muy innovador a nivel mundial, tanto por la técnica que utilizaba como a su vez porque era en su momento una herramienta geopolítica, porque era mucho más económico que otros métodos inventados por otras personas en otros lugares del mundo. Lo que más me llamó la atención del libro es la vida de Bucetich que desconocía. Bucetich, los que hacemos por ahí, trabajamos en la abogacía, yo no trabajo en derecho penal, pero a veces alguna poca cosa veo. LOTIP, que es un lugar donde si hay un caso penal, mandan a preguntar en el sistema bonaerense si tiene antecedentes alguien, tiene la foto de Juan Bucetich, porque claro, Claro. fue el creador de este sistema. Es una persona nacida en la isla de Svar, actual Croacia, en ese momento era Imperio Austrohúngaro, con una vida trágica porque a la isla de Svar pasaban muchos barcos, parece que de algunos de los barcos quedaron ratas que generaron una peste que mató muchísimas personas, entre otras los padres y varios hermanos de Bucetich. Entonces terminó de niño siendo una especie de pupilo de un cura de la zona muy culto que le enseñó idioma, le enseñó muchas cosas, música. Entonces, bueno, cuando él, antes de llegar a Buenos Aires y después la incipiente La Plata, trabajó, entre otras cosas, de ser artista callejero en Montevideo. Él hacía música y bueno, y pasaba la gorra y vivía de eso hasta que bueno, apareció en el Río de la Plata y terminó siendo el jefe de la Oficina de Investigaciones Científicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la incipiente La Plata, recientemente creada. Entonces, bueno, me resultó muy interesante esta novela histórica que a su vez está interrelacionada con una especie de continuidad con otro autor que se llama La Cacería de Hierro, de Hugo Alconada Amón, y Hierro era un agente penitenciario que años después de bueno, de lo que fue el primer caso que tuvo repercusión mundial por cómo se descubrió el crimen y con la utilización de este método. Es un gran avance al estilo del después con el ADN, digamos, Sí, 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 de sí. la huella digital, fue Sí, sí, fue algo revolucionario. revolucionario a nivel mundial, tanto por la técnica como por, ya te digo, por la facilidad, porque a veces se crean inventos que son muy costosos y de difícil implementación. En este caso era parte justamente de la innovación, lo sencillo que era para personas capacitadas al efecto poder utilizarlo. Claro. En este caso Hierro había sido asesinada su madre, entonces busca a Bucetich para bueno, dilucidar el crimen y bueno, un poco muestra la vida de Bucetich unos años después de este gran, digamos, hallazgo que por ahí el libro de Andajasi demuestra, digamos, de mayor en tiempo real. Y este otro, también de Hugo Conadamón, que se llama La ciudad de las ranas, que también es una novela histórica sobre la creación de La Plata, a donde
personajes como Bucetich recalan. Bueno, vos conocés La Plata como yo. Sí, la de Dardo Rocha, que es la diseñador de la ciudad de las diagonales. Exactamente, digamos lo que tiene, yo por qué interrelacioné, bueno, porque Bucetich recaló ahí y ahí tenía su oficina desde donde fue a Necochea a utilizar este invento, pero digamos, la Yela Rana recrea lo que fue la construcción de esta ciudad vanguardista en Latinoamérica. Claro. Y muestra otras cosas, por ejemplo, el gobernador era Dardo Rocha. Dardo Rocha había apoyado a Julio Argentino Roca para que sea presidente de la nación. Supuestamente, después le tocaba a él, bueno, ese después le tocaba a él, nunca llegó, y parte, digamos, de la, digamos, si querés, de la publicidad para él ser presidente era la creación de La Plata. Ciudad vanguardista, muchísimos inmigrantes, sobre todo italianos, que trabajaron en la albañilería de todas las construcciones. Creo que en un momento el 80% de la población de La Plata eran inmigrantes y creo que de ese 80 un 70% italiano. Se hablaba más italiano que castellano en La Plata. Claro, mucho Tano. Claro, y fue vanguardista por el diseño, por el espacio verde cada 6 cuadras, por las diagonales, por las construcciones. La Plata en pandemia, es decir, cosas que se hicieron ciento y pico años antes, en pandemia a lo mejor fue una ciudad que sufrió menos que otras ciudades importantes de Argentina, porque la gente por lo menos tenía más espacio verde a mano, entre otras cosas, ¿no es cierto? Claro, está bien diseñada dentro de todo. Para alguien, por ejemplo, me acuerdo de mi viejo que estudió allá medicina, que él venía de Entre Ríos, cuando cayó en La Plata, la primera vez agarró una diagonal y te recontra perdés porque, viste, no estás acostumbrado. Tal cual, a mí me pasaba lo mismo y me pasa en la actualidad. Yo, lo bueno de La Plata que tiene Colón también es que al ser por números sumás y restás. Claro. Lo más complejo es si no sabés manejar las diagonales. Si las sabés manejar, claro, tenés atajos, si no las sabés manejar te podés perder. Pero bueno, en ese sentido, Colón también, que de hecho Colón fue fundado 10 años después de La Plata y para mí con es una especie de hermana menor de La Plata por el diseño, sacando las diagonales, el tema de los espacios verdes, la planificación. Estaría bueno un Colón con diagonales, ¿eh? No hubieran hecho diagonales, hubiera sido más fácil. No lo sé, pero bueno, a mí me gusta Colón y por supuesto me gustó mucho La Plata, ciudad donde estudié en los 90 y viví hasta principios de este siglo. Una cosa que me quedó de este último libro, yo antes pensaba que la generación del 80, amada por algunos, odiada por otros, era algo homogéneo. No, justamente personajes como Rocha y Roca y lo que muestra Alconada, es decir, es una novela histórica pero tiene mucha documentación, claro. Es casi todo real lo que pasó. Sí. En su momento eran rivales políticos que sobornaban prensa para que hablen bien de ellos y mal del otro, interceptaban correspondencia, digamos, digamos, muchas de las cosas que lamentablemente vemos en la política actual, claro, nacional e internacional, ocurría, y peor, porque a veces ahora las disputas son por ahí, bueno, verbales, digamos, la gente se pelea verbalmente de una manera muy mala, pero en esa época era de armas tomar, ¿viste? Se batía duelo. Se batía duelo, ¿viste? No había... Ahora bien, vos fijate, una generación que no era homogénea, que había personas que digamos, que tenían disputas de todo tipo, pero paradójicamente, y eso es lo que no veo yo en la actualidad, y ojalá me equivoque, tenían una visión de país a 100 años. A vos te puede gustar o no la generación del 80, pero yo creo que es mucho más lo que dejaron positivo que negativo. De lo positivo central es la ley, digamos, de enseñanza pública gratuita obligatoria, que fue una idea de Sarmiento que terminó instrumentando Roca. Entre muchas cosas, tenían una visión de largo plazo. Y, claro, y digamos, te reitero, más allá de los defectos de las personas, ahora yo generalmente veo en la discusión política demasiado corto plazo. Sí, no sé, si llegamos a octubre con la visión es mucho.
Claro que en realidad por un lado se entiende que quien gestiona tiene, generalmente vivimos en un país en emergencia, país, provincia, municipio, bueno, tiene urgencia, eso yo como ciudadano común lo entiendo. Lo que pasa que por otro lado, muchos temas que a lo mejor si hubiera tenido una visión de mediano o largo plazo, las fuerzas políticas, más allá de las disidencias, se hubieran puesto de acuerdo en algunos temas centrales, a lo mejor no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Pero bueno, en el caso de esta gente, la sola creación de La Plata era algo totalmente visionario. Y después otras cuestiones, más allá de las disputas que tenían entre ellos y que se llevaban mal, en los temas importantes tenía una visión de largo plazo. Y eso me parece importante. Uno de lo que pensaba yo cuando nombraba a Vucetich, que no sabía que era, tiene apellido croata, como mi amigo acá, mi vecino Simonovic. Claro. Bueno, pensaba en el creador de la lapicera, Vic, que Claro. también era inmigrante. Era húngaro. Era húngaro, pero bueno, también vivió acá fue en Argentina. Laszlo se llamaba, si mal no Laszlo, sí, Vic debe ser el apellido. Viró. Laszlo Viró, si mal no recuerdo. Claro, que dice, es medio tipo una leyenda, un mito que se inspiró en la pelota, una pelota de fútbol llena de barro, que al rodar dejaba un trazo y él dijo, ahí está la virome, digamos, una bolita que va desperdigando la tinta, la virome. Sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, también un inmigrante que supo poner todo su intelecto al servicio de una idea y generar la otra vez estaba mirando una película yankee y había una pirome Vic. Mirá, bueno, de hecho, el tema que sugería para cuando culminemos este diálogo era la argentinidad al palo de Verso y Vergarabat, porque entre otras cosas lo nombra a los dos, tanto la huella digital y los dibujos animados y la virome en algún momento creo que está también. Porque uno de los primeros, me parece que antes que Disney, una de las primeras animaciones sí. Era un dibujo de una sátira política en el Congreso de la Nación. Me parece que no sé si está ese dibujo, se perdió esa animación, pero me parece que antes que le ganamos de mano a Disney con esa. Así que bueno, tenemos nuestros talentos los argentinos. Sí, de hecho, Vucetich, bueno, Simonovic, soy amigo de Alejandro Simonovic, según él son de origen montenegrino, bueno, todas naciones que estaban en los Balcanes, que fueron unidas artificialmente en la ex Yugoslavia, claro. Pero bueno, tenés croata, serbio, montenegrino. En el caso de Vucetich, que se llamaba Iván Vucetich, se escribió un poco distinto, acá terminó siendo Juan Vucetich. Pero generalmente los que terminan en C, los que terminan en Vich suelen ser montenegrinos o serbios, los que terminan en C suelen ser croatas, que en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Claro, bueno, es un poco para entender un poco la historia y está muy interesante. Otra cosa que por ahí que algo que comentaba hoy en la radio, yo que no miro mucho noticias, pero lo que veía es que el presidente le daba el teléfono personal a una periodista y le decía, fíjate a ver si llamé a alguien, fíjate, revisalo. Eso, digamos, no es prueba de nada, porque yo puedo borrar todos los mensajes, las llamadas. Me parece medio infantil de parte del presidente, pero bueno, por ahí alguien se lo cree. Sí. Hay unas picas ahí con los misioneros, con el tema de la ficha limpia, con unas cositas a nivel nacional. Sí. Pero bueno, me vi ese video del presidente dándole el teléfono al periodista como, pero borrar los mensajes, las cosas que no es prueba de nada, básicamente. Sí, bueno, de hecho él, digamos, está enfrentado a la prensa, considera que es un intermediario innecesario para la sociedad y para mí lo negativo de eso, porque él puede tener la opinión que quiera, como cualquiera de nosotros, de la prensa, pero como cualquier colectivo hay de todo, entonces no se puede generalizar. Claro. Por ahí lo paradójico es que ataca más, y eso para mí es parte de una lógica de planificación política, ataca más a la prensa más amiga de sus ideas económicas que a la prensa que está diametralmente opuesta. Entonces para mí parte de eso, que obviamente no estoy de acuerdo, porque supongamos que un periodista dice algo que yo no estoy de acuerdo, primero que no sé si el presidente está para polemizar todos los días con periodistas, me parece en todo caso que de una conferencia de prensa de vez en cuando, pero en vez de decir, mirá, para mí tu argumento es erróneo por tal y tal motivo, bueno, la descalificación, ¿no es cierto? O
la presunción de corrupción por coima. Y bueno, el periodismo, como cualquier colectivo, hay gente honesta, deshonesta, más o menos, no se puede generalizar. Claro, y es un oficio que, quiera o no lo quieran los que están en el gobierno de turno, es fundamental. El famoso cuarto poder y yo qué sé. Sí, por Pero, eso para mí también le conviene, es preferible, así como prefiere no tener aliados que le sirvieron en su momento con idea económica parecida, pero con otro criterio institucional, en ese esquema mundial, nacional, de moda, de la polarización extrema, buenos y malos, blanco y negro, no te convienen ese tipo de cosas. Entonces me parece que más allá de su modo, que es una forma de ser que él tiene, me parece que también hay algo táctico suyo de, bueno, elimino a los a los aliados casi que parecidos míos. a lo casi parecido mío o a la prensa que me apoya por ahí en lo económico pero no en lo institucional y directamente me sirve para polarizar con un rival muy claro. Claro. ¿Viste? Bueno, son cuestiones que se van dando y veremos cómo evolucionan Por también. eso para mí Ficha Limpia también es un ejemplo, yo no sé qué pasó, pero las Sí, ahí sí hipótesis que hay dando vuelta, claro, que algunos para se mí el enamoran. doble juego es una hipótesis, digamos Muy factible. que factible. No me consta, pero el doble juego en pos de ese, porque si vos a una rival clara que tenés, a raíz de una ley, no puede participar, le da de comer a esa rival, por un Claro. lado, y por el otro no tenés la polarización clara que necesitas para tu esquema político. Claro, es toda una triquiñuelas políticas de todo una estrategia y todas esas cosas Sí. que bueno, está la política, ya te digo, como vos lo decías, que en aquella época del 80, 1880, hasta ahora también que vienen, siguen las mismas mañas, digamos. Sí, la misma maña, la diferencia es que, y ojalá me equivoque, no visualizo, Ah, visualizo, antes a lo mejor pensaban en las próximas generaciones, en ese momento, esa generación, y ahora en las próximas elecciones. Y las elecciones son cada 2 años, y más allá de algunas cuestiones puntuales como evitar una hiperinflación o la baja de la inflación, obviamente una macroeconomía sana es algo necesario, pero no suficiente para evolucionar. Te quería para salir un poco Sí, sí, sí. de esto y Yo te metí, pero no, salí, no, salí. porque el séptimo arte que vos dominás, hay una película, no necesariamente vinculada a las huellas digitales, pero sí que tiene que ver con esta tecnología donde las huellas digitales son muy utilizadas, es de 1997, se llama Gattaca, Ajá. y es un futuro distópico donde hay, hablando de castas que está de moda en este momento, castas que depende. Hay personas que a lo mejor tuvieron acceso a tecnología para ser personas saludables, tener Ajá. más inteligencia y por ende mejores estudios y mejores empleos, y otros que no. Y parte de los accesos a distintos lugares con la huella digital. Por eso lo relacioné, digamos, muy interesante, Gattaca. Si mal no Sí, recuerdo, me actúa suena, Uma Thurman. me suena el nombre. Ah, Uma Thurman y el marido, que era Ethan Hawke, ¿no actuó también? Me parece que sí, ahora no recuerdo si Ethan Hawke, pero Ah, puede ser. Ah, no sabía que había sido marido de sí, Uma sí, Thurman. la hija que tienen en común es una que actúa en Stranger Things, la serie. Ah, mira, qué buena Ah, serie. Estoy sí. esperando la No, temporada final. justo yo te lo iba a nombrar, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Después por ahí lo pongo en YouTube. Sí. Hay una serie nórdica muy buena que no habla de la huella digital tampoco, pero habla de una tecnología de búsqueda de ADN de un Sí, que, vi el título, me que- dijeron que es muy es buena. muy buena, sí, yo lo vi. La tengo anotada para ver. Sí, no recuerdo el Que nombre me ahora, parece pero que es un caso verídico, está hecha creo que también. estuvieron años investigando Un hasta que caso, un dieron con... caso que donde alguien mató un día así de la nada a varias personas en un barrio y el policía quedó toda su vida colgado de ese caso y nunca lo abandonó. Y hasta que casi cuando ya la policía le dijo, bueno, ya hay que cerrarlo este caso, quedó inconcluso. Ahí apareció este científico con una tecnología específica de rastreo de ADN que mediante cruces con los demás puede llegar a qué tipo de... Porque también lo que tenían esos países que tienen registros
podés ir Claro. mucho tiempo atrás de dónde vienen los linajes, digamos, las familias y eso. Sí, 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 sí. Pero está muy interesante, también relacionado con, pensaba en Bucetich porque era alguien también que al principio no le daba mucha bola a esa estudio que él había hecho como científico, pero sabía que descubriendo quién era el asesino iba a poder, digamos, tener el reconocimiento también que merecía su técnica científica. Sí, algo que me olvidé decirte del libro, sobre todo de Andajasi, Ujú. es que él cuando llegó, a él le encargó esta misión el presidente Carlos Pellegrini, Ajá, presidente de la Nación en su momento, y cuando llegó al lugar obviamente no fue muy bien recibido porque claro, había una comisaría local, había autoridades locales, claro, venía esta persona de afuera, tenían miedo, viste, de, no sé, de ser auditado en el mal sentido, claro. pero él les demostró con un ayudante que tuvo, que era un viejo sabueso que tenía olfato, les demostró que lo suyo era algo que iba a revolucionar la investigación criminal.